Los trabajadores se encuentran protegidos por la Ley Federal de Trabajo, la máxima ley laboral, y para abogar por sus derechos, ésta se asegura de que los patrones tengan ciertas obligaciones con las que cumplir. El cumplimiento de estos derechos y obligaciones no solo benefician a los empleados, sino que también evita conflictos a los patrones. Es por eso que su importancia será discutida a continuación. Es en el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo en donde se establecen algunas de las obligaciones con las que los patrones deben de cumplir. Entre estas obligaciones se encuentran cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. Se deben también proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. Estos deben de ser de buena calidad, deben de estar en buen estado y deben de reponerse cuando dejen de ser eficientes. El patrón debe guardar a sus trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato, de palabra o de obra. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse. Además de esto, el patrón deberá colaborar con las autoridades del trabajo y de educación, de conformidad con las leyes y reglamentos a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. La ley obliga al patrón a contar con un contrato de trabajo, el cual debe contener nombre, nacionalidad, edad, sexo, duración de la relación laboral, duración de jornada, salario, entre otros puntos importantes. El salario es la contraprestación que el patrón le otorga al trabajador. Se integra con las gratificaciones, prestaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra que se le entregue al mismo con motivo de desempeño de su trabajo, y puede ser en cuota diaria, por obra, comisión, etc. Se le otorga al trabajador una jornada, ya sea diurna, nocturna o mixta. En jornada continua debe tener un descanso de 30 minutos y generar el tiempo extra solo por necesidades extraordinarias de la empresa, sin exceder los límites de 3 horas al día ni 3 veces por semana. Se debe otorgar a los trabajadores por lo menos un día de descanso. Cuando este es un día diferente al domingo, el patrón debe pagar la prima dominical. Por otra parte, debe respetar los días de descanso obligatorios señalados por la Ley Federal del Trabajo. Si algún empleado trabaja alguno de esos días, se le debe pagar su salario normal más el doble de este. La seguridad e higiene en el trabajo son factores primordiales para disminuir los índices de accidentes y enfermedades. La capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la empresa tiene por objeto principal incrementar las habilidades de los trabajadores y por ende su productividad y evitar los riesgos de trabajo. Se encuentran obligados a repartir utilidades todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Se deberá de repartir un 10% de la renta gravable generada en el ejercicio fiscal. El reparto no deberá ser más de 60 días después de presentar la declaración normal del ejercicio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El aguinaldo es la cantidad en efectivo que el patrón debe de pagar al trabajador como una forma de retribución anual.
El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que deberá pagar a los trabajadores 15 días de salario como mínimo, antes del día 20 de diciembre, y a los trabajadores que no hayan laborado todo el año se les pagará una cantidad proporcional a los días laborados. Se les debe otorgar a los trabajadores un periodo anual de días de descanso con goce de sueldo, llamadas vacaciones. Se otorgará a partir del primer año de servicio, en el cual se concederán cuando menos 6 días de vacaciones, y asimismo se aumentarán 2 días por cada año hasta llegar a 12 días. Después del cuarto año aumentarán 2 días por cada 5 años. El patrón tiene como obligación brindar seguridad social. Esta obligación nace desde el mismo día en que el trabajador comienza sus servicios. Con esta seguridad nacen obligaciones para el patrón, las cuales son registrarse e inscribir a sus trabajadores, llevar registros, determinar las cuotas obrero-patronales, permitir las inspecciones y visitas, y cumplir con las obligaciones en cuanto al tema de cesantía en edad avanzada y vejez. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo impone al patrón ciertas prohibiciones que debe observar en sus relaciones laborales con sus trabajadores, por lo cual señalaremos algunas previstas en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. No deberá negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. No deberá despedir a una trabajadora o coaccionar directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de sus hijos menores. No deberá exigir a los trabajadores que compren sus artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. No deberá de hacer propagandas religiosas ni de partidos políticos dentro de los establecimientos. Tampoco deberá de portar armas dentro de los establecimientos, así como tampoco deberá de presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante. También no deberá de exigir o aceptar dinero de los trabajadores, ni obligar a los trabajadores a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación que pertenezcan, o que voten por determinada candidatura, ni intervenir en el régimen interno del sindicato, ni realizar colectas en los establecimientos y lugares de trabajo, o realizar o permitir actos de hostigamiento y o acoso sexual. Ahora que ya se conocen algunas de las obligaciones y prohibiciones que se le imponen al patrón en la Ley Federal del Trabajo, es momento de hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que sucede cuando el patrón no cumple con estas obligaciones y prohibiciones? ¿Y cuál es la importancia de conocer lo que éstas representan? Las empresas que no cumplan con el pago de aguinaldo a sus trabajadores antes del 20 de diciembre serán sancionadas con multas desde los 250 hasta los 5.000 salarios mínimos, advirtió el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Trabajadores de la salud de Perú están en huelga indefinida. La protesta obedece a nivel nacional y estamos acatando desde el día de hoy. Y en México, la huelga nacional de maestros de 72 horas dejó sin clases a 800.000 estudiantes. De acuerdo a la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, en el último año de gestión la institución ha impuesto multas por $3 millones a las empresas que violentan los derechos laborales de sus empleados. El cobro está en manos de la Fiscalía General de la República. Una serie de empresas que ya están, digamos, ante la Fiscalía General de la República para hacer efectivo el cobro de estas multas. Debo decir, casi son 3 millones en este periodo de segundo año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, lo que se está gestionando a través de la Fiscalía para el cobro efectivo. La industria textil es una de las más denunciadas por falta de pago y hasta despidos injustificados. Por ejemplo, a veces no hay pago de los salarios en debido tiempo, a veces no hay pago de horas extras, a veces no hay permisos cuando hay mujeres jóvenes o mujeres en general embarazadas que llevan su control de embarazo. No pago de las prestaciones que le corresponden a una persona
por un despido injustificado. La segunda empresa más denunciada son las de seguridad. Esa es la segunda, categoría de mayores infracciones a nivel general del país que presentan violaciones a los derechos de los trabajadores, sobre todo porque algunas ni siquiera les pagan las cuotas de las AFP, del Seguro Social, y tampoco les reconocen las horas laboradas extras. Eso es un problema bastante reincidente. Como vimos en los videos, existen muchos ejemplos en los cuales los patrones no cumplen con sus obligaciones y responsabilidades que tienen con los trabajadores, pero podemos decir que estas acciones tienen sanciones penales y multas y están puestas en la Ley Federal del Trabajo y son para todas aquellas personas que incumplan sus puntos. Una de ellas la marca el artículo 994, en el que nos dice que la multa va de 50 a 1.500 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla con las obligaciones señaladas en las fracciones. Esto se hace principalmente para el beneficio del trabajador y que pueda trabajar teniendo sus derechos como lo marca la ley. Otra multa que marca es de 50 a 250 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla con las disposiciones contenidas en los artículos 61, 69, 76 y 77. La fracción 4 habla de proporcionar un local seguro para guardar instrumentos y útiles de trabajo que pertenezcan al trabajador. Asimismo, cuenta con la fracción 7, que nos marca expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y de salario percibido. En su fracción 8 nos dice que puede expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días con una constancia escrita relativa a sus servicios. La fracción 9 nos habla de conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio de voto en las elecciones populares para el cumplimiento de los servicios de jurado electorales cuando éstas deban cumplirse. El artículo 10 habla de permitir a los trabajadores faltar al trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente del sindicato. El artículo 12 nos habla de establecer y sostener escuelas del artículo 123 constitucional. El artículo 15 nos dice que se debe hacer por su cuenta cuando se empleen más de 100 y menos de 1.000 trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos y prácticos en centros especiales, nacionales, extranjeros, a cada uno de los trabajadores y de sus hijos.